gracias sublimes, perfecto es su amor, tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz. Libro de los Jueces, allá abajito aparece una nota como canto de victoria, capítulo 5, versos del 1 al 31. Para comenzar, vamos a recordar un poquito brevemente lo que ya hemos estado hablando hasta ahora. Modo de resumen, recordar de que el pueblo de Israel, una vez que Josué ha fallecido, en el periodo de Josué, antes de su muerte, obvio, hubieron muchos tiempos de conquista de la tierra de Canaán, pasando el río Jordán. Ellos también se dividieron las tierras que ya anteriormente con Moisés habían sido designadas. Estos acontecimientos también debemos recordarlos como a medias. Si bien hubo mucha conquista de parte del pueblo de Israel, donde ellos adjudicaron la tierra prometida, lamentablemente no sacaron de forma radical a los pueblos cananeos que habitaban allí. Esto lamentablemente repercutió en que en los años posteriores, cuando los pueblos cananeos cobraban mayor fuerza, hacían súbditos a los israelitas y cobraban impuestos, y no era solamente impuestos. De hecho, si Dios lo permite, la próxima semana, viendo la historia de Gedeón, vamos a ver que no solamente eran los impuestos como yo les mencionaba, sino que además ellos les quitaban el grano cada cierto tiempo, iban y arrasaban con sus animales. Entonces era una opresión que el pueblo de Israel vivía cada cierto tiempo, posterior a la muerte de los jueces. Recuerden, Josué ya murió, el pueblo de Israel llegó una nueva generación que no conoció las maravillas del desierto, acompañados del Señor, y esto se complementaba con que las naciones cananeas no habían sido erradicadas por completo, provocando que no solamente subyugaran a los israelitas, sino que además los israelitas adaptaran sus costumbres y sus religiones, adorando a los dioses paganos de los cananeos. Esto, por supuesto, provocaba ira al Señor. Esto prendía este fuego en el corazón de nuestro Dios. ¿Para qué? Para entregarlos, dice, en más de una oportunidad del libro de los jueces, o venderlos, de acuerdo a la traducción, para entregarlos a estos pueblos cananeos y provocar una cierta cantidad de tiempo, en algunos casos 8 años, 20 años, bajo el dominio de las distintas naciones que se encontraban en Canaán. ¿Para qué? Para que el pueblo de Israel despertara de alguna manera y se diera cuenta lo que significaba estar lejos del Señor, apartados de Dios, subyugados por pueblos paganos. Despertando así en Israel la necesidad de clamar en oración delante de Dios, pidiendo perdón por sus pecados y al mismo tiempo rogándole al Señor de que los libertara. ¿Y esto qué pasaba? ¿Qué provocaba en el corazón de Dios? Acuérdense, capítulo 2, verso 18, grábenlo en sus corazones ese versículo. ¿Qué ocurría en Dios? ¿Qué dice? Véanlo ahí en su Biblia, sí. Para eso está la Biblia, no se preocupen, no les va a pasar nada. Capítulo 2, verso 18. Ya. ¿Qué pasaba con el Señor? ¿Era movido a qué? A misericordia, dice el capítulo 2, verso 18. El clamor de su pueblo movía el corazón de Dios en misericordia para levantar un juez y esto pudiese libertar a Israel de los pueblos que lo subyugaban. Esto ocurrió así, por lo menos tenemos registro de 12 veces y tenemos también un conteo de 13 jueces, ¿ya? Samgad, él era una excepción porque es un solo versículo que aparece de él, entonces no tenemos
mayor registro de cómo él llegó a ser levantado, pero sí sabemos que es un juez que Dios levantó. ¿Ok? Entonces este era el ciclo que estaba viviendo el pueblo de Israel, que nosotros denominamos como el reloj maldito de Israel. Lamentablemente este ir y venir de caer en la idolatría, caer posteriormente en subyugación de estos pueblos cananeos, para orar al Señor, clamar al Señor, y este Dios, movido a misericordia, les entregara a un juez que los libertara posteriormente. Eso es un poquito lo que debemos recordar en el periodo de los jueces. ¿Para qué? Para hoy día poder entonces ver lo que sería también como a modo de introducción, lo que el capítulo 5 nos va a entregar. Luego, recordemos que la semana pasada vimos la historia de Débora y Barak. Un hombre que lamentablemente, siendo llamado por el Señor, vimos en el texto que Dios lo llamó a él, tuvo que Débora llamarlo a terreno y decir: ¿qué pasó, Barak? ¿Acaso el Señor no le había dicho algo? ¿El Señor no le había ordenado que levanta 10.000 hombres con usted y vaya contra Sisara? Y Barak lamentablemente da una respuesta que no agrada al Señor, y lo sabemos por lo que después Débora le dice. Y le dice: si tú vas conmigo, yo voy a ir. O sea, si tú me acompañas, yo voy a poder ir sin ningún problema. A lo que Débora responde: ok, no hay problema, yo te acompaño, yo voy contigo, pero la gloria no va a ser para ti, a pesar de que la victoria está garantizada. Y esto era misericordia de Dios, que a pesar del comportamiento de Barak, Dios entregaría de todas maneras a Sisara y a sus 900 carros errados en las manos de Barak. Hoy día, entonces, todavía en el mismo contexto de Débora y Barak, posterior a esta victoria que ellos tuvieron en esta batalla, Débora se levanta en un cántico de adoración. Por eso el título, un cántico de victoria o cántico de adoración, donde hemos desglosado desde el versículo 1, del capítulo 5 nos referimos, desde el verso 1 hasta el 3, el llamado que el cántico hace. Para continuar del verso 4 hasta el 11, las victorias pasadas, las experiencias pasadas que el pueblo de Israel tenía con el Señor. Siguiendo con el verso 12 hasta el 27, lo que era la victoria actual, la que estamos refiriéndonos con Barak y Débora. Esa victoria que Barak no había querido, no sé si creer, o a lo mejor creía pero tenía esa duda, o a lo mejor decía: Dios lo va a entregar en mi mano, pero mi vida igual iba a acabar en esa batalla. No sé qué pasó en él, pero en esta victoria actual, Débora también entonces está entonando esta adoración delante del Señor. Para finalizar con el verso 28 hasta el 31, donde Débora también explica, o canta, mejor dicho, cuál es el fin de todos los enemigos del Señor. En este bosquejo de 4 puntos, nosotros vamos a poder entonces dividir el texto del día de hoy. Comenzamos entonces con el llamado, en el cual nosotros dijimos que estaba en el verso 1 hasta el 3, y dice así la palabra del Señor. Aquel día, estamos hablando del día de la batalla, ¿cierto? De Barak me refiero. En aquel día cantó Débora con Barak, hijo de Abinoam, diciendo: por haberse puesto al frente los caudillos en Israel, por haberse ofrecido voluntariamente el pueblo. Load a Jehová, oíd, reyes, escuchad, oh príncipes, yo cantaré a Jehová, cantaré salmos a Jehová, el Dios de Israel. Aquí está este llamado que Débora está haciendo. ¿A quiénes? ¿A quiénes es este llamado? A Israel, pero principalmente dice: oíd, ¿quiénes? Reyes, escuchad, príncipes. Mis queridos, es una adoración que se levanta delante del trono del Señor, posterior a una victoria que Dios mismo había entregado a su pueblo. Esto no es un hecho aislado. Incluso allí ustedes pueden ver que en Éxodo capítulo 15, esto ya había ocurrido, y no solamente ahí, sigue ocurriendo en otros periodos de la Biblia, pero este es uno de los ejemplos más parecidos, que son más similares. Es el caso de Moisés con su hermana Miriam, que cuando cruzaron, después de que el Señor cerró el mar
y los carros de Faraón fueron arrasados por el agua, ellos elevan un cántico también al Señor, un cántico de victoria. Y esto es hermoso porque ya nos muestra que la adoración delante del pueblo de Dios es importante. Y a veces lo tenemos en baja estima, lamentablemente. A veces creemos que la adoración es solamente un mero relleno antes de la predicación. Creemos que los cánticos de adoración son solamente para alegrar el corazón del siervo o el corazón del hombre. Cuando la Biblia nos está enseñando constantemente que la adoración delante de Dios es un medio que Dios mismo ha proporcionado a su iglesia para glorificar su nombre. Esa es la razón por la cual los cánticos tienen que tener no solamente una buena melodía, sino que también una sana letra. Yo les he dado el ejemplo muchas veces de ciertas canciones que centran principalmente la atención al ser humano. Que yo quiero ser victorioso, o la otra que dice que Dios ha hecho todo lo creado para llamar mi atención, cuando la Biblia claramente nos dice que todo lo creado es para la gloria de su nombre, no para la atención del hombre. Son cosas distintas, son términos distintos de los cuales nosotros debemos tener mucha atención, poner mucha atención. Nosotros no somos llamados a entonar cánticos solamente para alegrarnos. Ahora, ¿la alabanza alegra el corazón? Claro que alegra el corazón, pero el objetivo principal es la honra y la gloria a Dios. Lo que cantamos debe tener un sentido tan grande, hermanos. Debemos tener tanta atención en lo que cantamos. Hay otras alabanzas que incluso, si tú te das cuenta, nunca mencionan el nombre ni de Cristo ni de Dios. Y fácilmente esas mismas alabanzas se podrían, dedicar en una relación de pareja. Un varón, una dama, dedicársela a su pareja sin ningún problema. Ahora, yo no estoy diciendo que dedicarle la canción a la pareja esté mal, ¿ya? En el ámbito romántico uno puede, pero cuando se trata de una adoración a Dios, es de Dios. No es para utilizarla donde yo quiera, ponerla donde yo quiera. Entonces, debemos tener tanto cuidado con lo que es la adoración, porque la Biblia misma nos muestra cómo es la adoración. Es para la gloria de Dios, en exaltación de su nombre, por lo que Él ha hecho por nosotros. ¿Sabes qué es lo más maravilloso? No es solamente que esto ya haya acontecido anteriormente con Moisés, ahora con Barak. No es solamente que allí pasó en tiempos antiguos, antiguamente esto ocurrió. No, esto va a volver a ocurrir. En Apocalipsis 15, verso 3 y 4 nos dice que esto va a volver a pasar. Y el pueblo de Dios espera con ansias que esto suceda. Yo esperaba un amén después de esto. Bien. Por favor, ¿quién puede ayudarme con Apocalipsis 15, 3 y 4? ¿Qué es lo que dice allí? Y canta el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo: grande y maravillosas son tus obras, Señor, Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. ¿Quién no temerá, oh Señor? Glorificará tu nombre, pues solo tú eres santo, por el cual todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios serán manifestados. Amén. ¿Saben el contexto? Está la iglesia delante de su Dios, sin pecado, sin dolor, sin ya esa carga sobre nosotros. El día en que el Señor venga por cada uno de sus hijos. Y ese día, en unidad, en una sola voz, la iglesia del Señor cantará gloria a su Creador por las maravillas que ha hecho. Y eso nosotros debiésemos esperarlo con ansias, esperarlo con un corazón dispuesto. Y cada vez que nosotros nos reunimos en la congregación, es un preparativo para ese día de lo que el Señor nos está dando, que nos entregó por medio de Cristo nuestro Señor. Nosotros cada vez que nos reunimos y glorificamos su nombre, estamos esperando, aguardando
el día de la resurrección, cuando adoraremos en un solo corazón a nuestro Señor. Ese es el día que tanto esperamos. Es el día donde la iglesia adorará y desde allí para siempre, sin interrupciones, a nuestro Dios. Ya no habrá nada que impida que nuestra boca, que nuestros labios se abran para glorificar su nombre. Ahora, como iglesia, aguardamos ese día. Y debemos constantemente estar preparando nuestros corazones en adoración. Por lo tanto, cada vez que los músicos pasen acá adelante o cada vez que se proyecte una alabanza, como iglesia hoy día nosotros estamos aprendiendo que debemos cantar más fuerte que nunca. Y no decir, a ver, hoy día, la próxima semana comenzamos a las 10. Pero son por lo menos unos 15 a 20 minutos de pura alabanza. Van a ser unos 10, 15 minutos donde vamos a cantar y después viene la predicación. No, mis queridos. Nosotros venimos a adorar a Dios por medio del escuchar su palabra, pero también de elevar cánticos delante de Él. Y eso es necesario. Ahora, esto no solamente les decía que ocurrió, sino que también va a ocurrir el día de la resurrección y debiese constantemente estar sucediendo en nuestros días, preparándonos para lo que va a pasar en la eternidad futura. Y esto es así, visto incluso de los Salmos, el Salmo número 2, del 2 al 5. No es el único, este es solamente un ejemplo de que la Biblia constantemente está llamando a la adoración a nuestro Dios, para que se unan tanto los reyes como los plebeyos, los príncipes, los de autoridad y los que no tienen autoridad. Todo hombre y mujer en la tierra es llamado a adorar a su Creador. ¿Y sabes qué es lo más terrible? Para algunos es que aunque no quieran, llegará el día en donde sus rodillas se doblarán delante de Cristo Rey. Le hayan reconocido o no. Pablo en Romanos, en Filipenses nos dice que el día llegará en que toda rodilla se doblará delante de Él y toda lengua confesará que Cristo es el Señor. Justos e injustos, te guste o no te guste, llegará el día en que todo ser humano confesará a Cristo como su Señor. Pero su iglesia lo hace con gozo. Su iglesia hoy día lo hace con libertad de corazón. Por lo tanto, no es algo que ya pasó y nos olvidamos, no es algo que va a ocurrir, por lo tanto solo lo esperamos, es algo que estamos viviendo día tras día. Llamados fuimos, todo ser humano, a adorar a nuestro Dios constantemente. Mateo 9, capítulo 38, nos habla también acerca de un evento. Están los discípulos junto al Señor y les dice, mirad la mies, y la mies es mucha, pero lamentablemente obreros son pocos. Rogad al Dios de la mies, ¿por qué cosa? Que envíe obreros, ¿cierto? Lee el verso número 2 del capítulo 5 de Jueces. Por haberse puesto al frente los caudillos de Israel, por haberse ofrecido voluntariamente el pueblo. ¿De quién está hablando Débora? De los líderes que Dios había levantado hasta acá. Los jueces que Dios había levantado hasta el día de hoy. Y no solo los jueces, estamos hablando de tiempos anteriores, estamos hablando de Josué, y antes de Josué a Moisés, y así. Lo que Débora está haciendo en esta adoración es porque Dios tuvo misericordia de su pueblo, quien respondió a las súplicas del mismo. Mis amados, si hay algo en lo que Dios se complace es a responder las oraciones de su pueblo. Y a veces nosotros estamos pidiendo o de mala manera o simplemente no lo hacemos por cosas que realmente Dios sí quiere responder. En nuestra iglesia veíamos la semana pasada el caso de que las hermanas están sirviendo con mayor frecuencia, con mayor fuerza, con mayor dedicación que los varones. Y uno de los llamados que hicimos la semana anterior era ¿qué cosa? Que se levantaran hombres, que se levantaran varones con una responsabilidad que Dios ya le había entregado.
Ahora, ¿estamos orando por ello? ¿Y sabes qué es lo más tragicómico? Es que Dios está dispuesto a levantar varones si su iglesia pide por varones que quieran servirle. Si su iglesia está pidiendo constantemente, Señor, necesitamos líderes en nuestra congregación, necesitamos ancianos en nuestra iglesia, necesitamos líderes de varones, varones fieles en nuestra congregación. Dios mueve los corazones para poder otorgarle favorablemente en respuesta a estas súplicas. Pero no lo hacemos. Ahora Débora en esta adoración está exaltando a Dios por lo que Él ya ha hecho. Pero quiero también mostrarte en Jeremías capítulo 20, verso 13, si alguien me ayuda, por favor. Otra de las razones que mueve a la adoración, entre muchas otras, yo sé que hay muchas otras, pero necesito destacar algunas para poder aplicarla también en nuestra iglesia. Jeremías 20, 13. ¿Qué dice allí el texto? Cantad a Jehová, load a Jehová, porque ha librado el alma del pobre de la mano de los malignos. Amén. Dios ha librado nuestra alma ¿de quién? Ahora cuando dice al pobre, no está hablando del pobre económico, ¿cierto? Hoy día yo no tengo plata, el Señor me librará. No, lo que está diciendo allí es el pobre de espíritu. El pobre, el menesteroso de espíritu, el que no tiene nada con qué agradar al Señor, nada con qué complacer a su Señor. Pero sin embargo, se ha presentado en humillación delante de Dios pidiendo perdón por sus pecados. Ese pobre que reconoció su condición delante de Dios en que no tenía absolutamente nada que ofrecer, nada que entregar, sino solamente clamar a la misericordia del Padre para que perdonara sus pecados. Porque era vil delante de Dios, pecador delante de Dios, no tenía nada para Dios. Sin embargo, en esa pobreza espiritual se humilló y dijo, Señor, perdona mis pecados, perdona todas y cada una de mis transgresiones y límpiame. Y ahora Jeremías, el profeta, nos dice, load al Señor, alabad al Señor, el levantar cánticos al Señor. ¿Por qué? Porque Él nos ha librado, porque el alma que era pobre ha sido libertada de su esclavitud, nos arrebató de las manos del enemigo. Por lo tanto, ahora el pueblo de Dios tiene el llamado constante de glorificar el santo nombre de su libertador, de su Señor, porque ya no estamos bajo la esclavitud del pecado, sino bajo el señorío de Cristo. Por lo tanto, iglesia, somos responsables de esto, ¿no? Entonces vamos a tener mucha atención, no solamente de cantar constantemente en gloria a nuestro Salvador, sino que todo lo que cantemos, todo lo que salga de nuestra boca tiene que ir con entendimiento, sabiendo qué es lo que estamos adorando, por qué le estamos glorificando, porque un día Él nos va a librar de la esclavitud plenamente y también porque Él ya nos ha libertado de la esclavitud que nos llevaba a condenación. Es una adoración que comienza hoy, aquí, en este mundo. La pregunta es, si yo no quiero glorificar a Dios, si mi corazón no tiene ánimo de alabar su nombre, ¿podríamos decir que es un corazón transformado? Una pregunta para cada uno. Seguimos avanzando en el segundo punto. Tenemos hasta aquí lo que es el llamado para que todos nosotros glorifiquemos a Dios, porque te guste o no, va a llegar el día en que todos lo harán. La diferencia es que ahora nosotros lo hacemos también por esta libertad que Dios nos ha entregado. Y en segundo lugar, tenemos también las victorias pasadas, son las experiencias que Dios le ha entregado al pueblo de Israel. Dice así, del verso 4 hasta el 11, cuando saliste de Seir, oh Jehová, cuando te marchaste de los campos de Edom, la tierra tembló, los cielos destilaron y las nubes gotearon aguas, los montes temblaron delante de Jehová, aquel Sinaí delante de Jehová, Dios de Israel. En los días de Samgar, ¿se acuerdan quién era Samgar? Los jueces anteriores que estuvimos viendo un par de semanas atrás.
Verso número 6. En los días de Samgar, hijo de Anat, en los días de Jael, quedaron abandonados los caminos, y los que andaban por las sendas se apartaron por senderos torcidos. Las aldeas quedaron abandonadas en Israel, habían decaído, hasta que yo, Débora, me levanté como madre en Israel. Cuando escogían nuevos dioses, la guerra estaba a las puertas. ¿Se veía escudo o lanza entre 40.000 en Israel? Mi corazón es para vosotros, jefes de Israel, porque voluntariamente os ofrecisteis entre el pueblo. Load a Jehová. Vosotros, los que cabalgáis en asnas blancas, los que presidís en juicios, y vosotros, los que viajáis, hablad. Lejos del ruido de los arqueros, en los abrevaderos, allí repetirán los triunfos de Jehová, los triunfos de sus aldeas en Israel. Entonces marchará hacia las puertas el pueblo de Jehová. Estas son las experiencias que Israel había tenido con su Señor. Dios en la antigüedad ya había levantado hombres que le glorificaran, que cumplieran su propósito. Pero esto debemos recordar de que fue por una razón. ¿Por qué se levantaron los jueces anteriores de Barak? Porque el pueblo desobedecía a Dios y esto provocaba que Dios los entregara. Por lo tanto, el clamor de los jueces se levantaba delante de Dios por la necesidad que tenían de un libertador. ¿Nos hace sentido a nosotros, no? ¿Por qué nosotros debemos clamar delante de Dios por nuestro libertador? Porque tenemos una necesidad de nuestro espíritu, hermano. Porque estábamos esclavizados en nuestros delitos y pecados, en los deleites de nuestra carne. Estábamos esclavizados a tal punto que no teníamos comprensión incluso de lo que estábamos haciendo, de cuando servíamos a dioses ajenos, a los placeres de este mundo, sea el dinero, sea la diversión, sea las drogas, a lo que sea. Estábamos sometidos a ese Dios, a ese Rey sobre nosotros. Sin embargo, cuando clamamos delante de Dios, Dios nos levantó un libertador. Dios nos dio a Cristo el Señor para que en su nombre fuésemos libertados. Recuerda que parte de la aplicación que nosotros encontramos en los jueces es que cada juez es una representación, un tipo de Cristo, con sus propias limitaciones, con sus propios pecados, pero está representando en cierta manera luces de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, la opresión que el pueblo estaba experimentando llevaba a esta entrega que Dios lo hacía. De la misma manera, nuestro pecado era lo que nos entregó de parte de Dios al mismo. ¿Recuerdan lo que dice Romanos capítulo 1? ¿Se acuerdan, cierto? No es que me citen el capítulo completo, pero con respecto a que Dios los entregó a sus pasiones vergonzosas, Dios los entregó a los deleites de la carne, Dios los entregó, y 3 ocasiones Pablo dice, Dios los entregó, Dios los entregó, Dios los entregó a estas pasiones. Dios los entregó al placer de este mundo, al igual como lo hizo con su pueblo. Pero nosotros tenemos una victoria pasada, que es en Cristo el Señor, la victoria que Él tuvo en la cruz. El Señor nos ha dado parte de esta libertad, de esta victoria, a cada uno de nosotros que hemos confesado nuestro pecado delante de Él, que hemos clamado a Dios, reconociendo nuestra pobreza espiritual. Parte de lo que hablábamos anteriormente. En segundo punto, aquellos líderes que Dios había entregado a Israel, Débora los honraba. ¿Se dieron cuenta de eso? Damos gracias al Señor, dice el verso número 9, damos gracias al Señor por estos. Dice, mi corazón es para vosotros, jefes de Israel. ¿Se dieron cuenta? Mi corazón está con ustedes.
Hablábamos anteriormente en un agradecimiento que levantábamos a Dios por lo que Él había hecho por nosotros. Cuando levanta un obrero fiel, cuando Él levanta un líder en medio de su congregación. Pero a veces somos inconsecuentes porque podemos incluso estar orando para que Dios levante líderes, pero cuando Dios lo levanta, ¿qué hacemos? No lo reconocemos. ¿Y quién eres tú? ¿Eres menor que yo? ¿Sabes menos que yo? ¿Llevas menos tiempo en la iglesia que yo? Y lo menospreciamos de una manera deliberada. Lo menospreciamos sin entender que es Dios el que lo está poniendo en ese lugar. Ahora Débora tiene un corazón distinto porque ella comprende que proviene esto de Dios. Y hay una distinción entre Barak y ellos. ¿Cuál es? En que ellos se ofrecieron voluntariamente, ellos quisieron ir. Ahora, cuando dice voluntariamente no quiere decir, oye, qué buenos fueron estos jueces, sino que Dios movió el corazón de ellos para que ellos respondieran. Ellos, a lo mejor si recordamos a Moisés como ejemplo, no quería ir. Es que soy tardo en el habla. Es que no van a creer. Me van a preguntar, ¿quién me envió? Y vamos poniendo excusas, A diferencia de ellos, hay gente que también Dios mueve de cierta manera, mueve su corazón para que responda favorablemente al llamado que se le ha hecho. Hay una distinción ahí. Ahora el verso 10 y el verso 11 nos habla de aquellos que incluso estaban lejos. Acuérdate que estas son las experiencias pasadas. Y esto es hermoso porque el Señor, cuando da la bendición a su pueblo, da la victoria a su pueblo, no es limitada de toda la iglesia bíblica de Lo Prado, la bendición va a ser solamente para ellos dos. Va a ser solo para el pastor. No, hermano. Es para nosotros. Incluso dice los que iban en asnas blancas, o en la actualidad podríamos decir los que andan en Ferrari, ¿ya? O sea, una asna blanca eran animales escogidos, apartados, raros incluso. El color blanco es muy recesivo dentro de los animales. Se da, pero con menos frecuencia. Por lo general estamos acostumbrados a ver los negros, plomos, manchados, jaspeados. Pero blanco es difícil, por lo tanto tenían un valor mayor. Eran utilizados por gente, digamos, de una situación económica alta. Por eso les decimos los que andan en Ferrari. ¿Ya? Un Ferrari blanco, para ellos es la bendición. Los que presiden juicio, los que están como líderes, de donde quiera que está, esto también recibirán la gloria del Señor. Vosotros los que viajáis, los peregrinos, los que andan a pie, también recibirán la gloria del Señor. Los que lejos del ruido de los arqueros, los que están en los abrevaderos, allí repetirán los triunfos de Jehová. Los que están cuidando las ovejas, los que ni siquiera fueron a la batalla, son parte de la bendición de Dios porque son parte de su pueblo. Los que están lejos, los que están cerca, los que han creído en el nombre del Señor, no importa cuál es su situación económica, no importa, escucha bien, no importa, recibirán la bendición de la salvación de parte de Dios. Y a estos son llamados a alabar el nombre del Señor. Tenemos en primer lugar el llamado que Débora hace, al igual que los salmos lo hacen, al igual que los profetas también lo hacen. Alabemos al Señor con entendimiento, con comprensión de lo que estamos diciendo. En segundo lugar, reconozcamos, porque esto es parte de la razón por la cual adoramos a nuestro Dios, que tenemos vivencias pasadas, tenemos experiencias pasadas con nuestro Dios que llevan, que motivan a esta adoración. En tercer lugar, tenemos entonces la victoria actual. Débora, en los primeros versículos, el 5, el 6, nos habla un poquito acerca de Sisara. Nos habla lo que pasó en ese lugar. Yo les mencionaba el estudio anterior que lo más probable es que estos hayan tenido que enfrentar una lluvia inesperada. Donde se encontraban en la ribera del río, en la orilla del río, pudo haber provocado, junto con algunos temblores,
que se desbordara este río, poniendo el sector ahí, el lugar de tierra, no había pavimento, todo este sector, humedales, que obviamente cuando veíamos estos carros cerrados, pesados, ¿qué iba a provocar? Que se hundieran. 900 carros, hermanos, un ejército de 900 carros, decíamos el equivalente a tanques en contra de un pueblo a pie. Esta lluvia provocó que los 900 quedaran allí estancados y tuviesen que huir también a pie los que los montaban. Incluso Sisara, el capitán, el que los comandaba. Y estos entonces a su vez fueron perseguidos por los israelitas. Y leemos desde el verso 12 hasta el 27. Despierta, despierta, Débora, despierta, despierta. Entona cántico, levántate Barak y lleva tus cautivos, hijos de Abinoam. Entonces marchó el resto de los nobles, y el pueblo de Jehová marchó por él en contra de los poderosos. De Efraín vinieron los radicados de Anac. En pos de ti, Benjamín, entre tus pueblos. De Maquir descendieron príncipes, y de Zabulón los que tenían vara de mando. Caudillos también de Isacar fueron con Débora, y como Barak, también Isacar se precipitó a pie en el valle. Entre las familias de Rubén hubo grande resolución del corazón. ¿Por qué te quedaste entre los rediles para oír los balidos de los rebaños? Entre las familias de Rubén hubo grande propósito del corazón. Galaad se quedó al otro lado del Jordán. Y Dan, ¿por qué se estuvo junto a las naves? Se mantuvo a la ribera del mar. Y se quedó en sus puertos. El pueblo de Zabulón expuso su vida a la muerte. Y Neftalí en las alturas del campo. 19. Vinieron reyes y pelearon. Entonces pelearon los reyes de Canaán en Tanac, junto a las aguas de Megiddo, mas no llevaron ganancia alguna de dinero. Desde los cielos pelearon las estrellas, desde sus órbitas pelearon contra Sisara. Los barrió el torrente de Sisón, el antiguo torrente, el torrente de Sisón. Marcha, oh alma mía, con poder. Entonces resonaron los cascos de los caballos por el galope de sus valientes. Maldecid a Meroz, dijo el ángel de Jehová. Maldecid severamente a sus moradores, porque no vinieron al socorro de Jehová contra los fuertes. Bendita sea entre las mujeres Jael, mujer de Berseneo. Sobre las mujeres, bendita sea en la tienda. Él pidió agua, ella le dio leche, en tazón de noble le presentó crema. Tendió su mano a la estaca y su diestra al mazo de trabajadores, y golpeó a Sisara, hirió su cabeza, y le horadó y atravesó sus sienes. Cayó entonces entre sus pies, quedó tendido entre sus pies, cayó encorvado. Donde se encorvó, allí cayó muerto. Victoria presente nosotros denominamos. Mis queridos, ¿qué es lo que relata Débora en este canto? Lo que ha pasado con Sisara, ¿cierto? Estos carros que habían sido detenidos en el barro. Sisara con muchos otros que huyeron de la batalla, llegando a Geder, la esposa de Eber el Ceneo, ¿cierto? Que tenían comunión con el rey Jabel. Ellos llegaron allí y además nos cuenta la historia, leímos el estudio anterior, donde esta mujer tomó una estaca y tomó un mazo y puso la estaca en la sien, entonces de Sisara, y lo clavó a la tierra, de un lado a otro. Esta fue parte de la victoria que se entregó no a Barak, sino que a Jaer, la mujer de Eber, ¿cierto? ¿Por qué? Porque Barak no había respondido como correspondía al llamado que Dios le había hecho. Ahora,
Yo les mencionaba acerca de la lluvia que había caído que provocó también este estancamiento de los carros. Pero saben también algo que habla aquí acerca de los ángeles en el verso 20, para mí llamó mucho la atención. ¿Quién puede leer, por favor, Segunda de Reyes 6, desde el 16 al 17, esos dos versículos, 16 y 17? No tengas miedo, respondió Eliseo. Los que están con nosotros son más que ellos. Entonces Eliseo oró: Señor, ábrele a Giezi los ojos para que vea. El Señor así lo hizo, y el criado vio que la colina estaba llena. ¿Qué ocurrió? Eliseo fue el sucesor del profeta Elías. Él estaba con su siervo en un momento difícil donde el ejército del rey venía contra ellos. Y el siervo tuvo miedo. ¿Y Eliseo qué le dijo? No tengas miedo, porque los que están con nosotros son más. ¿Y qué ocurre allí? Eliseo ora: Señor, abre sus ojos. Y cuando sus ojos son abiertos, ¿qué pasó? ¿Qué vio? ¿Qué vio en el monte? Vio un ejército angelical, hermanos, que hasta ese momento el siervo no había visto. Y acá Débora lo reconoce de la misma forma: tus ángeles están peleando por nosotros. Tú fuiste antes que nosotros, ibas adelante comandando esta batalla. Y nosotros muchas veces creemos que estamos solos. Cuando hay una cantidad de ángeles alrededor de nosotros, el ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen. Y nosotros tememos muchas veces cuando tenemos que hacer algo. Cuando se levantan contra nosotros y estamos viendo vez tras vez que es Dios peleando por su pueblo. Pero cuando no reconocemos esto, caemos en un error. ¿Cuál es? Querer vengarnos por nosotros mismos. ¿Sabes por qué? Porque no estamos viendo que Dios pelea nuestras batallas. Cada vez que nosotros olvidamos la ordenanza de decir, mía es la venganza, que Dios lo dice, mía es la venganza, yo pagaré, nosotros queremos ir a vengarnos porque olvidamos por instantes que es Dios el que está peleando por nosotros, que son sus ángeles que están yendo antes que nosotros. En Reyes, a mí siempre me emociona esta porción porque nos muestra cómo en ese monte se llenó de huestes celestiales a favor del pueblo de Dios. Y si no lo estamos viendo, hermanos, ¿cómo vamos a glorificar a Dios que los ha enviado en favor de nosotros? ¿No estamos viendo que es Dios el que actúa por su iglesia, que cuida de nosotros? Y si nosotros lo tuviésemos presente, con mayor razón nuestra boca se abriría. Nuestros labios cantarían a su nombre. Recuerda que este es un cántico de adoración, de victoria, de gozo, de exaltación al nombre del Señor. Y somos llamados nosotros como su iglesia a hacerlo de la misma manera. Este canto tiene estrofas muy lindas, como por ejemplo que Débora se dice del verso 12 en más de una ocasión: despierta, despierta. Es Débora hablándole a Débora. Si nosotros lo dijéramos en nuestras propias palabras, es Alfredo hablándole a Alfredo. Es mi corazón animándome a levantar mi voz en agradecimiento y en exaltación. Mis queridos, escuchábamos, no solo hoy, lo hemos escuchado una cantidad de veces enorme, que no tenemos muchas veces deseos ni siquiera de salir de la cama, que no tenemos ganas de continuar, que cuando ya las cosas se volvieron pesadas, debemos recordar que es Dios el que está peleando por nosotros, por lo tanto date ánimo, que tu corazón te diga es Dios el que está peleando por ti, es su pueblo el que Él está cuidando, son sus ángeles los que están caminando delante tuyo. Levántate, anímate, fortalece ese corazón en el Señor. Despierta y sal de ese aletargo espiritual. A veces estamos durmiendo, algunos nos dicen, es que me pilló volando bajo. ¿Por qué te lo pilló volando bajo?
Porque va durmiendo, hermano. Hay un texto en el libro de los Reyes cuando David es tomado prisionero, donde él se hace loco, comienza a hablar cosas sin sentido y empieza a hilar baba, dice literalmente saliva de su boca con una expresión de loco. ¿Para qué? Para que el rey diga, no hay suficiente loco en mi reino para que me traigan a este también, llévenselo. Y a veces nosotros estamos igual que David, pero no solo para salvarnos, sino que para excusarnos, hermanos. Allí, hilando también, durmiendo, sin darnos cuenta que debemos ser llamados a despertar nuestro sentido espiritual y estar atentos a nuestros ojos. Velad y orad, nos dice la Escritura. ¿Para qué? Para que no entréis en tentación. ¿Por qué nos pillan volando bajo? Porque nos pillaron con la boca abierta, hermanos. Eso es. Nos pillaron con la boca abierta porque no estábamos velando, estábamos durmiendo. Y Débora ahora llama y dice, despierta. Y no solo se lo está diciendo a las mujeres, esto se lo está diciendo a los varones, a los jóvenes y a los niños. Despierten, hermanos, porque este mundo está tratando de hacernos caer. Este mundo se está levantando en contra de su Creador. Y nosotros, su iglesia, somos llamados a estar despiertos. Somos llamados a una batalla espiritual constante que se gana, que la victoria simplemente se gana por medio de la oración. Por medio de una oración fiel a nuestro Señor, en un servicio activo a nuestro Dios. En adoración a nuestro Dios. Ahora, algo también que es muy llamativo. La tribu de Efraín, la tribu de Benjamín, la tribu de Zabulón, la tribu de Isaacar, en los versos 14 y 15, mostraron una determinación. Ellos dijeron, nosotros vamos. Y eso es excelente, motiva, eso anima. Porque cuando hay 2 o 3 que dicen, yo voy, el resto de los que están sentados dicen, yo también voy. Eso anima a los demás. ¿Sabes cuál es el problema? Que muchas veces están los otros. Verso 17, Galad, Dan, Aser, Rubén, donde dice en el verso 16 que había indecisión en sus corazones. Te lo leo como lo dice acá, porque es muy, muy interesante como lo expresa. Dice, hubo grandes propósitos del corazón. Hubo muchos propósitos en el corazón, podríamos traducir. ¿Entendemos la idea que nos está dando? Tenemos tantas ideas, tenemos tantos proyectos, tenemos tantas cosas que queremos hacer que a veces decimos, ¿y si hago esto? ¿Y si hago lo otro? ¿Y si empiezo aquí? ¿Y si empiezo allá? Y al final no hicimos nada. Eso es lo que pasó en estas tribus. Tenían grandes propósitos, tenían muchas ideas, incluso podían tener las ganas de hacerlo, pero no ocurrió. Por una indecisión, vemos a un grupo que está determinado, que hubo una determinación en el corazón de decir, nos levantamos y vamos, y vemos al otro grupo que dice, sí, pero no, y si voy, y si no voy, y esta indecisión los lleva entonces a finalmente no hacer nada. Aplicación para nosotros. A veces es más fácil no hacer nada. Es difícil la aplicación, pero es fácil de comprender, espero. A veces es más fácil decir que esto se solucione y me quedo allí, no orando, no actuando, no haciendo nada, y simplemente decir que pase. Cuando estamos en medio de un pecado, es más fácil decir, continúo en esto porque ya estoy en esto, a tomar la determinación de decir, ya no más. Ya no continúo en esto. El Señor me ha dado la victoria, en algunos casos podemos decir, no voy a continuar, pero es más fácil decir, continúo. Lamentablemente esto yo lo he explicado en términos terapéuticos muchas veces. Ustedes saben que trabajamos en el área de la adicción y en la terapia nosotros hemos llegado a comprender que somos nosotros mismos los que boicoteamos el desarrollo de la rehabilitación.
nuestro cerebro está acostumbrado a hacer las cosas que le hemos llevado a hacer por determinado tiempo. Si nosotros tenemos una actitud que en un bajón espiritual, en un bajón anímico, lo compensamos con la adicción, con el consumo de algo, a través del tiempo esto se genera como un hábito en nuestros corazones, en nuestra mente, en nuestras vidas. Por lo tanto, después, cada vez que nosotros nos encontramos en un bajón espiritual, en un bajón anímico, nuestro cerebro, ¿qué nos dice? Oye, tenemos una alternativa bien fácil, vamos al consumo. Y levanta este estado emocional bajo que tienes. Y cuando uno quiere salir de esto, el cerebro mismo, tu propia mente, tus propios pensamientos te dicen, no, si esto no va a funcionar. Vamos por el camino que ya conocemos. Es más fácil no hacer nada. Es más fácil continuar en el pecado. Es más fácil continuar en la adicción. Es más fácil no hacer nada. Pero la Biblia nos llama a un cambio de actitud, un cambio de pensamiento que la Escritura denomina metanoia. Es el cambio de mente, de la manera de pensar que nosotros tenemos. Que si pensamos de que esto me hacía bien o que esto me va a ayudar para salir de este estado, recordemos que Dios ha ganado una batalla espiritual también por nosotros y que Él puede levantar nuestros corazones y darnos paz en medio de la aflicción y gozo en medio del dolor. ¿Se acuerdan cuando vimos el fruto del Espíritu? Paz y gozo son parte de este fruto. Y Él lo otorga a quienes lo clamamos. Ahora, también por último, debemos recordar, debemos aplicar entonces de que si bien nosotros dependemos del Señor, el Señor también de una manera nos ha llamado a actuar. Cuando Cristo se confronta o enfrenta a los fariseos que querían apedrear a la mujer adúltera, cuando estos se van, cuando Él dice, el que esté libre de pecado, lance la primera piedra. Cuando estos se van, le dice Cristo a la mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Ya no hay ninguno, Señor, responde ella. Perfecto, yo tampoco, entonces te condeno. Vete, ¿y qué? Y no peques más. Es un cambio de actitud. El arrepentimiento conlleva un cambio de actitud. Avanzamos entonces, teníamos en el primer lugar, en el primer punto, verso 1 al 3, el llamado a adoración que todo ser humano tiene. En segundo lugar, del verso 4 al 11, las victorias pasadas, las experiencias pasadas que hemos tenido, no solo Israel, sino que también nosotros con el Señor, que nos mueven a adorar su nombre. También las victorias actuales, porque día a día el Señor nos va dando victoria porque es Él el que va frente de este pueblo. Y en último lugar tenemos el fin de los enemigos de Dios. Y aquí, hermanos, es algo maravilloso, fuerte y terrible. Porque el fin de los enemigos de Dios dice lo siguiente, versos desde el 28 hasta el 31. La madre de Sisara se asoma a la ventana y por entre las celosías da voces diciendo, ¿por qué tarda su carro en venir? ¿Por qué las ruedas de sus carros se detienen? Las más avisadas de sus damas le respondían, y aún ella se respondía a sí misma, ¿no ha hallado botín y lo están repartiendo? A cada uno una doncella o dos. Las vestiduras de colores para Sisara, las vestiduras bordadas de colores, las ropas de colores bordadas de ambos lados para los jefes de los que tomaron el botín. Así perezcan todos tus enemigos, oh Jehová, mas los que te aman sean como el sol cuando sale en sus fuerzas. Y la tierra reposó 40 años. El relato que Débora cuenta es una metáfora, es un supuesto. Ella no tenía cómo saberlo, pero tampoco está tan alejado de la realidad. Cuando Sisara muere,
A lo mejor, por lo que da a entender, él no era casado, todavía vivía con su mamá. Es una información que posiblemente Débora tenía. Y es su madre la que hace esta pregunta. ¿Qué pregunta es? ¿Por qué se demora mi hijo? ¿Por qué no viene? Ah, deben estar repartiéndose el botín, deben estar tomando prisioneros, deben estar ordenando la victoria que ellos han tenido, porque ¿cómo iban a perder con 900 carros? Esto es imposible, y ella misma trataba de consolarse. Y las damas, las doncellas que estaban con la mamá de Sísara, la consolaban también de esta misma manera. Ahora, el texto también nos muestra en el verso 23 una maldición para las tribus que no acompañaron al resto de las tribus a la batalla. Te mencioné anteriormente quiénes fueron y quiénes no fueron, ¿cierto? Y el Señor dijo que sean malditos ellos, porque no se levantaron. Mis amados, recordemos que en el Evangelio de Mateo el Señor Jesús nos dice que el día en que Él se levanta a juicio va a dividir a algunos a la izquierda y otros a la derecha, a los cabritos y a los corderos. Y a uno les va a decir, vengan conmigo, benditos del Señor, y a los otros, apartaos de mí, malditos. Y la palabra suena fuerte, oh maldito, el Señor dijo maldito. Son malditos porque cargan sobre sus hombros la maldición de una condenación eterna. Así es, entonces el Señor nos está mostrando también que los que no se levantan en pos del Señor, en adoración de su nombre, para responder al llamado que Él está haciendo, hermanos. Un llamado que es universal, un llamado que todos estamos no solo dispuestos, sino que capacitados de forma audible a escuchar, de forma práctica a ver. No responden, serán maldecidos por la maldición que cargan ya sobre ellos. Será establecida esta maldición en forma concreta, será práctica. El verso 31, Débora culmina diciéndonos, de esta manera sea el fin de todos los que son enemigos del Señor. Hermanos, todos los que son enemigos del Señor, no está hablando solo de Sísara, no está hablando solo del periodo de los jueces, está hablando incluso en nuestros tiempos, los que sean enemigos del Señor serán constituidos como malditos, apartados del Señor. ¿No te anima eso a predicar el Evangelio de Cristo? ¿No te anima eso en tu propio corazón a reconocer si eres realmente un amigo de Dios o un enemigo de Dios? ¿Un maldito delante de sus ojos? ¿No te anima a poder mirar en tu interior y, como Débora decía anteriormente, despierta, Débora, despierta? Despierta, Alfredo, despierta. No es tiempo de dormir, no es tiempo de dormitar, es tiempo de velar. Porque el enemigo anda cual león rugiente buscando a quien devorar. Es el tiempo de estar despiertos. Es el tiempo de abrir nuestros ojos y ver qué es lo que el Señor ha hecho por los suyos. Ahora esto, yo les insisto, no es solamente en el tiempo de Débora y Barak. Esto también es en la eternidad, en el fin de los siglos. Salmo 107:17. Es a raíz del comportamiento del ser humano. La maldad del hombre lleva a este juicio que Dios ha dado, ha entregado a cada uno de nosotros. En 2 de Pedro, capítulo 2, verso 6, nos va a decir que serán destruidos, porque algunos dicen, ¿qué es lo que pasará? Serán apartados de Dios, destruidos. Salmo 73 dice exactamente lo mismo. Hay otros ejemplos, pero estoy dando algunos de ellos. Serán destruidos por el Señor, apartados, erradicados de su presencia, para ser echados al lago de fuego eterno, hermanos. No es un periodo de tiempo, es eterno. Así como nos gozamos en decir viviremos eternamente junto a Dios, debemos recordar de que el que ha cargado y sigue cargando y seguirá cargando su maldición, también estará apartado de Dios
eternamente. Eternamente. Salmo 55, 19 dice, porque no se arrepintieron. Esa es la razón por la cual cargan sobre ellos la maldición. Mis amados, hemos hablado al principio que cada uno de nosotros que reconoce su condición de pobreza espiritual delante de Dios, arrepintiéndose delante de Dios, alcanza misericordia. Alabamos a un Dios de misericordia, a un Dios de gracia, a un Dios de amor, que si clamamos a Él, Él responde. Pero el ser humano ha preferido apartarse de Dios, constituyéndose enemigo de Dios, y en su no arrepentimiento carga sobre sí las causas, carga sobre sí las consecuencias de este mal, que es vivir una eternidad sin su Creador. Ahora alguno podrá decir, ¿Dios es injusto por esto? En ninguna manera, diría el apóstol Pablo, ¿cierto? En ninguna manera. Segunda de Tesalonicenses 1:6 nos muestra que esto es parte de la justicia de Dios. Dios muestra esta justicia castigando también al pecador no arrepentido. Por lo tanto, es tiempo de que nos arrepintamos de nuestros pecados delante de Dios, porque créeme, somos pecadores. No hay excusa de eso. Por lo tanto, debemos presentarnos diariamente, constantemente, en una actitud de reconocimiento de mis pecados y también de arrepentimiento de los mismos. Y si nunca lo hemos hecho, es tiempo de hacerlo. Y si conocemos a alguien que no lo haya hecho, invitémoslo a que lo haga. No es nuestra la batalla, mis queridos, es Dios el que pelea por nosotros. Y si esa persona se arrepiente de sus pecados, no fue mi predicación, sino que el Espíritu de Dios que se movió en el corazón de aquella persona. Nosotros fuimos solamente instrumentos útiles en sus manos. Bien, a modo de conclusión, mis queridos, en primer lugar, todos, y ahí dice claramente reyes y plebeyos, somos llamados a glorificar al Señor. ¿Hay alguien que se pueda restar de este llamado? La respuesta es no. Segundo, la adoración debe ser solo para Él. No es si me agrada o no me agrada. No es si yo quiero o no quiero. Es que yo canto mal, ¿cómo voy a estar cantando? No, glorifica a Dios porque esto es para Él. En tercer lugar, la ciudad y el cuidado y el perdón de Dios mueve a la exaltación de su nombre, mis queridos. Cuando nosotros entendemos lo que Dios ha hecho por nosotros, la única respuesta que nuestro corazón debiese tener es la adoración a su nombre. Cuarto, un día seremos parte de una exaltación universal y plena a Dios. Recuerda eso. Eso es parte de una motivación en nuestras vidas. Que un día estaremos delante de nuestro Señor adorándole. Damos entonces gloria a Dios por los obreros también que Él ha levantado. Esto es todo para la gloria del Señor, porque adoramos por lo que Él ha hecho. Nos ha salvado y ha puesto hombres y mujeres fieles que nos ayuden en nuestro diario vivir, en nuestro camino en la vida cristiana. Todavía como conclusión, Dios va delante de su pueblo para luchar por ellos. Si alguno tiene temor, ruéguele a Dios para que abra sus ojos espirituales y así como el siervo de Eliseo podamos ver ese monte lleno de huestes celestiales que pelean en pos de la iglesia del Señor. Otro, llamados somos a despertar del letargo espiritual. Despierta, Débora, despierta. Despierta. 4 ocasiones en una reiteración, Débora nos llama a despertar. Por lo tanto, despertemos también nosotros de este letargo y vivamos en luz, despierto con ojos vigilantes, mirando, atentos qué es lo que ocurre.
Penúltimo, un acto de valentía puede cambiar por completo nuestras vidas cristianas, queridos. A veces solo un acto de decisión puede marcar nuestra vida cristiana. Un acto de fe, de valentía genuina delante de Dios, transforma una eternidad con o sin Dios. Por último, un día estaremos delante del Señor. Recuerda eso. La pregunta que yo les quiero hacer, ¿va a ser como amigos o como enemigos? Que el Señor les bendiga, mis queridos hermanos, que Él bendiga su santa palabra. Gracias sublime es, perfecto es tu amor.